Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la evolución. Es evidente que el ser humano es el resultado de la evolución y se pueden analizar muchos aspectos del proceso evolucionista, especialmente, lógicamente, la evolución de los organismos. El origen del hombre es cierto que ha preocupado a todas las culturas desde los tiempos más remotos. Se puede decir también que los pueblos primitivos pensaban que la vida tenía un origen divino. Por otra parte, en la Grecia clásica también se observan las primeras pistas evolucionistas, por ejemplo, si pensamos en el filósofo Anaximandro, que defendía que la diversidad de formas biológicas procedían de unos antecedentes comunes que eran los peces, y en ese sentido tenía razón. Y estamos hablando de hace unos 26 siglos aproximadamente. En ese sentido, también hay que señalar que durante la Edad Media y casi hasta la época de Darwin, se creía que todas las especies eran inmutables, que no cambiaban, que permanecían fijas. Se puede recordar, por ejemplo, el fijismo de Aristóteles, y que habían sido creadas por Dios tal y como eran ya en el inicio del mundo. Esto posteriormente se demostró que era falso, que era erróneo. Pero en cualquier caso, en la Edad Media había una visión religiosa del mundo, lo que se llama teocentrismo, que se fue debilitando por los avances científicos, sobre todo a partir de la Revolución Científica del siglo XVI-XVII y en adelante. El primero que produjo esta revolución científica fue Copérnico, con su heliocentrismo, ya que afirmó que la Tierra no era el centro del universo. El segundo se debe a las investigaciones de los geólogos que revelaron la gran edad que tenía la Tierra. Y la tercera cuestión o descubrimiento que también influyó mucho fue el hallazgo de fósiles animales extinguidos que negó o refutó la teoría de que la vida sobre la Tierra no había cambiado desde la creación divina. Y esa fue una prueba de que eso no era cierto, lógicamente. En cuanto a la teoría de la evolución, se puede decir que constata el hecho de que las especies vivientes, entre ellas el hombre, descienden de antepasados comunes, están emparentados entre sí y cambian con el tiempo. En segundo lugar, se puede afirmar que intenta reconstruir las relaciones de parentesco entre unos animales o entre unos organismos y otros. Y también dar cuenta de la separación de ramas diferentes que originan especies distintas, por ejemplo el hombre, el chimpancé y el orangután. La genética del ser humano es parecida a un 98% aproximadamente del chimpancé, es como una rama desligada del chimpancé, por decirlo de otra forma. En tercer lugar, pues la teoría de la evolución también pretende explicar las causas de la evolución y analizar los mecanismos que la modulan, como por ejemplo la selección natural, la herencia genética, las mutaciones de los genes o la organización del ADN. En este sentido, en la actualidad los científicos admiten la evolución como un hecho probado y pues esta idea, diríamos, dirige las investigaciones de todas las disciplinas biológicas, desde la embriología a la genética, pasando por la ecología. Y como dijo el biólogo de la teoría sintética, Dobzhansky, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. En relación con las teorías de la evolución, pues las principales teorías son sobre todo el lamarquismo, el darwinismo y la teoría sintética. En cuanto al lamarquismo, podemos decir que es la primera teoría de la evolución biológica, fue expuesta por el naturalista Lamarck, que nació en 1774 y murió en 1829, fundamentalmente en su libro Filosofía zoológica del año 1809, y se podría resumir su teoría en tres tesis fundamentales. La primera dice que todas las especies evolucionan de forma gradual y continua, de forma paulatina, y siguen una progresión hacia una mayor complejidad. Además, los grupos de organismos no tienen un antecesor común, sino que proceden de líneas evolutivas independientes. Además, para Lamarck, la función sería otra tesis, la segunda. La función crea el órgano, es decir, el ejercicio de los órganos produce su desarrollo y perfección, y si no se usan tienden a atrofiarse y a desaparecer en consecuencia. Por ejemplo, las jirafas tienen un cuello largo porque a lo largo de miles o cientos de miles de años, durante muchísimas generaciones, tenían que estirarse para alcanzar las hojas más altas de los árboles. Y eso a lo largo de cientos de miles de años hizo que fueran evolucionando hacia cuellos más largos. Y la tercera tesis es que los caracteres adquiridos se transmiten por herencia. Desde el planteamiento de Lamarck, los órganos de los animales se hacen más fuertes o más débiles por el uso o el desuso, y estos cambios se transmiten de padres a hijos.
Hay que señalar también que en la actualidad esta teoría se rechaza porque un carácter adquirido no puede heredarse, es decir, no se acepta que la información que un individuo acumula sobre su medio resulte transmisible por los genes. Tampoco se admite un planteamiento finalista como el de Lamarck o una concepción finalista de la evolución, ya que no existe ningún fin a largo plazo ni fuerza exterior que guíe la evolución humana, ya que la evolución es un proceso aleatorio y azaroso. Y eso pues hay que remarcarlo y señalarlo, algo que también por otra parte pues más o menos vino a señalar Darwin. En cuanto al darwinismo o el darwinismo, pues podemos decir que pues de igual forma que Copérnico comprobó el heliocentrismo, que la Tierra no es el centro del universo, sino un planeta más que gira alrededor del Sol, Darwin demostró la evolución, el proceso por el que todos los seres vivos se desarrollan a partir de organismos primitivos, mediante cambios producidos a lo largo del tiempo, de mucho tiempo se podría decir. Darwin escribió El origen de las especies para explicar la evolución de los organismos y su teoría se basa en extensas observaciones de diferentes animales y también en plantas, etc., y en el papel que desempeña la selección natural en el diseño de los organismos. En cuanto a sus principales tesis, pues están que las especies no son algo fijo e inmutable, en contra del fijismo de Aristóteles, por ejemplo, sino que varían adaptándose al ambiente en el que viven. Existe la posibilidad, por tanto, de que aparezcan nuevas especies. También, del mismo modo que Lamarck, considera Darwin que el proceso de cambio, de evolución, es lento y gradual. También hay una cosa importante que afirma Darwin, que es que la evolución es el resultado del azar, de variaciones en los individuos y la necesidad, modificaciones en el medio ambiente. Además, señala una ascendencia común, ya que los diferentes tipos de organismos descienden de antepasados comunes. En el mundo existe, según Darwin, una gran diversidad de especies vegetales y animales, y todas ellas, incluido el ser humano, proceden de especies anteriores por un proceso evolutivo. En ese sentido, la continuidad de las especies es una de las razones para investigar el comportamiento animal. Y por último, quizás la tesis más importante es en el evolucionismo darwinista la selección natural o supervivencia del más apto. Darwin manifiesta en El origen de las especies, un libro que realmente fue muy importante durante el siglo XIX, se publicó en 1859, y dice, dado que se producen, escribe Darwin, más individuos que los que pueden sobrevivir, tiene que haber en cada caso una lucha por la existencia. En ese sentido, para Darwin es evidente que los individuos con más destrezas, que se adaptan mejor a los desafíos de la naturaleza, tienen más probabilidades de sobrevivir y transmitir esas características a sus descendientes. Esto no significa que los animales que mejor se adaptan todos vayan a sobrevivir, pues muchos mueren también, pero tienen más probabilidad de sobrevivir que los animales más débiles o con menos destrezas o peores destrezas. Este proceso de cambio en las especies, incluida la aparición de especies nuevas, se repite una y otra vez con el paso de los miles de años, de las generaciones, etc. De esta manera, es entendible que Darwin explique el ejemplo del oso hormiguero. Dentro de una misma población existen individuos con distinta longitud de lengua, variabilidad genética. Los osos con lenguas largas alcanzan más hormigas dentro de un hormiguero, por tanto tienen más probabilidades de supervivencia, selección natural. Cuando estos se reproducen, dejan una descendencia con una característica lengua larga que resulta ser más abundante que la de otros con lenguas cortas. En ese sentido, las aportaciones de Darwin son realmente enormes. Darwin vivió desde el año 1809, nació en Inglaterra y murió en el año 1882. Pues un hecho fundamental para él fue pues el viaje como naturalista a bordo del Beagle, en un viaje alrededor del mundo que duró casi 5 años y en el que recogió muchísima información de observaciones de animales, de plantas, animales marinos, animales terrestres, etc. Y pues bueno, todo eso le sirvió para exponer sus teorías en su libro El origen de las especies, como ya señalé anteriormente, del año 1859. Escribió también en 1871 El origen del hombre y bueno, pues fue miembro de la Royal Society desde 1839 y de la Academia Francesa de las Ciencias desde 1878. Sus teorías fueron muy criticadas durante el siglo XIX, sufrió numerosos ataques por sus teorías evolucionistas, pero al final el evolucionismo de Darwin se impuso porque pues, era algo que se podía probar. En cuanto pues, a la teoría sintética, es una teoría de la evolución de Darwin mostrada pues desde, con una actualización
En ese sentido, podemos hablar de la teoría sintética de la evolución, expuesta en la obra de Theodosis Dobzhansky, en su libro Genética y origen de las especies de 1937, y que fue desarrollada posteriormente con datos aportados por la paleontología, por la zoología y la biología molecular. También es verdad que Gregorio Mendel, que murió en 1884, descubrió las llamadas leyes de la herencia de Mendel, que reciben su nombre, acerca de las mutaciones, etc. Y las mutaciones son realmente las variaciones producidas en el patrimonio genético de una especie asociadas a la reproducción sexual y que originan distintos caracteres externos que suponen una variabilidad genética. Todas las mutaciones se producen al azar sin que se prevea el beneficio o perjuicio que puedan tener sobre el individuo. En ese sentido, pues eso completó lo que había ya desarrollado Darwin en su teoría de la evolución. En relación con las denominadas pruebas de la evolución, pues hay numerosas pruebas de que es cierta esta teoría. Voy a señalar algunas de ellas y explicarlas. Por ejemplo, hay que decir que desde una perspectiva de explicación científica, se puede decir que hay pruebas taxonómicas. La taxonomía pues, es la ciencia que clasifica a los seres vivos mediante la agrupación en clases, órganos, familias, géneros, especies, etc. Y las especies se diferencian entre sí, no solo por el tamaño, la forma y el estilo de vida, sino también por la composición del ADN, donde se encuentra la información genética. Además, hay más pruebas de la evolución, como son las embriológicas. Durante el desarrollo embrionario es evidente que algunos organismos pues tienen una cierta uniformidad. Por ejemplo, los embriones en los estadios iniciales son similares y eso indica la existencia de un ancestro común del que se originaron mediante procesos evolutivos diferentes. Además, existen pruebas paleontológicas que demuestran que la evolución es un hecho, es una teoría científica, ya que la paleontología podemos decir que es la ciencia que estudia los restos fósiles de animales y vegetales que vivieron en otras épocas, cómo se desarrollaron y qué relaciones mantenían con el ambiente. En algunos fósiles se observan, indudablemente, caracteres morfológicos que van cambiando y la progresiva complejidad de los seres vivos. Es otra prueba de la evolución. También existen las pruebas biogeográficas, que se fundamentan en la distribución geográfica de las especies. Cuanto más alejadas están dos zonas, más diferencias presentan su fauna y su flora. Lo mismo ocurre cuando existen barreras geográficas que impiden el cruce, por ejemplo, entre los pinzones, estos pájaros de las Islas Galápagos, que eso lo comprobó el propio Darwin. A condiciones ambientales distintas, eso produce pues, una diversificación que ha llegado a incluir, por ejemplo, 14 especies diferentes de pinzones. También existen pruebas bioquímicas de la evolución, ya que la bioquímica resalta que todos los seres vivos tienen en común el código genético y las mismas familias de compuestos orgánicos, eso es común. Pero todas las reacciones metabólicas que se desarrollan en los seres vivos, así como la composición química de estos, son de una gran similitud, aunque luego haya variaciones en cada especie animal. Y por último, se puede hablar de las pruebas que podemos considerar anatómicas, que se basan en el estudio comparado de las formas y estructuras de órganos de diversas especies. En este sentido, pues como resultado de la evolución convergente, pues se producen los órganos análogos, es decir, aquellos que a pesar de tener estructuras diferentes y distinto origen, realizan la misma función, por ejemplo, las alas de un murciélago y las de un insecto. En cambio, resultado de la evolución divergente son los órganos homólogos, aquellos que tienen un mismo origen embriológico y por ello la misma estructura interna, pero cuya forma externa y función son distintas. Por ejemplo, las extremidades anteriores de una rata y de un murciélago. En resumen, evidencias que apoyan también incuestionablemente el hecho de la evolución. En este sentido, también pues la evolución el evolucionismo estudia el origen de la especie humana. Si existe algo apasionante, se podría decir que es precisamente comprender nuestro origen. Los seres humanos surgieron hace 3 o 4 millones de años con el Australopithecus en el sur y centro de África, en la zona de Etiopía, Tanzania, en esa zona de África. Y podemos decir que, bueno, pues derivamos de dos familias de primates, los póngidos, que son gorila y chimpancé, sobre todo el chimpancé, y los homínidos. En ese sentido, los Australopithecus, que serían hombres del sur, traducido al castellano,
que vivieron en África, fueron los primeros homínidos que poblaron el planeta hace unos 4 millones de años. Vivían por todo el territorio africano, desde Sudáfrica hasta el norte de Etiopía, y se conocen varias especies de Australopithecus, siendo los más importantes el Australopithecus africanus, el afarensis, el Australopithecus boisei y el Australopithecus robustus. En 1924, por ejemplo, está claro que el investigador Raymond Darr describió un cráneo fósil de un niño encontrado en Sudáfrica, al que llamó Australopithecus africanus. Y después de 35 años y coincidiendo con los descubrimientos de Mary Leakey en Olduvai, es un valle de Tanzania, se considera África como la cuna de la humanidad. En el año 1976, el antropólogo americano Donald Johanson y el geólogo francés Maurice Taleb descubrieron el esqueleto más completo de Australopithecus afarensis llamada Lucy, una hembra que vivió en Tanzania, de muy baja estatura, unos 120 centímetros y 27 kilos de peso aproximadamente, y su cabeza debía tener un aspecto similar al de un chimpancé. Los Australopithecus podemos decir que eran bípedos, de frente baja y cara simiesca, y su capacidad craneal era de unos 400 centímetros cúbicos frente a los 1350 o 1450 centímetros cúbicos del Homo sapiens sapiens en la actualidad. Además, los Australopithecus tenían una capacidad de transmitir información por medio de sonidos y también utilizaban instrumentos porque ya podemos decir que andaban en posición bípeda, eran bípedos, pero su comunicación no sería mucho más de la que encontramos hoy en los chimpancés. Luego surgieron otros homínidos como el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens sapiens o hombre de Cro-Magnon y otras subespecies de homínidos, podríamos decir. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.